Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1, integrado por Castro Santiago Dalia, Chigo Bautista Reina y Salomé Santiago Jorge Daniel. Somos estudiantes de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad del Golfo de México, Campus Coatzacoalcos, estudiando en el cuarto semestre. Nosotros les vamos a hablar acerca de la Ley General de Educación, haciendo énfasis en los artículos del 1 al 55. La Ley General de la Educación es una ley que está publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2019 y el cual es un texto vigente. Actualmente es regida por Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Dicha ley se va a dividir en diferentes capítulos y en diferentes títulos. Empezaremos con el título primero, que es del Derecho a la Educación, y el capítulo 1, que son las disposiciones generales. Artículo 1. En la presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República. En este artículo, su objeto es el regular la educación que será impartida por el Estado y la Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, lo cual sea considerado un servicio público y estará sujeta a la Rectoría del Estado. La distribución de la función social educativa del Estado se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación. Artículo segundo. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, se garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Artículo tercero. El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el sistema educativo nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes. Artículo cuarto. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el título séptimo del federalismo educativo. Para efectos de la presente ley se entenderá por 5 puntos diferentes. Al primero, Autoridad Educativa Federal o Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal. Autoridad Educativa de los Estados y de la Ciudad de México, al Ejecutivo de cada una de estas entidades federativas, así como a las instancias que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa. Tercer punto. Autoridad Educativa Municipal, al Ayuntamiento de cada municipio. Cuarto punto. Autoridades escolares, al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en las zonas, sectores o centros escolares. Y por último, al Estado, a la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios. Ahora pasamos al capítulo 2, dentro del cual los artículos nos hablarán del ejercicio del derecho a la educación. Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos,
capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad. Es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, el egreso oportuno en el sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que se establezcan en las instituciones educativas con base a las disposiciones aplicables. En este artículo se nos habla de que toda persona gozará el derecho a la educación sin tener restricción a ella. Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de las mexicanas y de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. La educación inicial es un derecho de la niñez. Es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto a la presente ley. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del artículo 3 constitucional y las leyes en la materia, además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. Bueno, en un resumen, en este artículo 6 nos habla de que la educación en los niveles va a ser obligatoria para los niños menores de 18 años que sean residentes de México. Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por éste, además de obligatorio, será: punto número 1. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que se extenderán sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. Punto número 2. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que se atenderán las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Eliminará las distintas barreras del aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Proveerá de los recursos técnicos pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos y establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, con una condición de salud. Punto número 3. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que se asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación, y vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen el proceso educativo y el sistema educativo nacional, que se determinan en esta ley y demás disposiciones aplicables.
Punto número 4. Gratuita. Al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio a la educación que imparte el Estado. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos, al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad con el trato a los educandos, y las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia. Además, tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin. Y punto número 5, deberá ser laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. La educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de los estudios se sujetará a lo previsto en la fracción sexta del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al título 11º de esta ley. Capítulo 3º. De la equidad y la excelencia educativa. Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras las siguientes acciones. Número 1. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. Número 2. Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. Número 3. Apoyar conforme a las disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades educativas a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. Número 4. Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios. Número 5. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Número 6. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. Número 7. Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar. Número 8. Establecer de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollar integral de los educandos. Número 9. Facilitar el acceso de la educación básica y media superior,
previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad. Esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos en los términos de este capítulo y de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría. Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de colaboración con las instituciones competentes para la obtención de los documentos de identidad. Asimismo, en el caso de la educación básica y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda, conforme a la edad, el desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los educandos mediante la evaluación correspondiente. Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior. Número 10. Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el sistema educativo nacional. Número 11. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia de los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna. Número 12. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución. Y por último, número 13. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Título segundo. De la nueva escuela mexicana. Capítulo 1. De la función de la nueva escuela mexicana. Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, inducir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción a través del fenómeno de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente en la que se ejerce contra la niñez y las mujeres. Y alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Artículo 13. Se fomentará en las personas una educación basada en: número 1. La identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, con una historia de cimienta perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Número 2. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad
entre otros. Número 3. La participación activa en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Y número 4. El respeto y cuidado del medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles. Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, conforme a lo dispuesto en este capítulo, la Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que considerará las siguientes acciones. 1. Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. 2. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación, prioridad del sistema educativo nacional y destinatarios finales de las acciones del Estado de la materia. 3. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, profesionales de la formación y del aprendizaje con una amplia visión pedagógica. 4. Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales. Y 5. Promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, realizará las revisiones del acuerdo al que se refiere este artículo, con la finalidad de adecuarlo con las realidades y contextos en los que se imparta la educación. Los municipios que, en términos del artículo 116 de esta ley, presten servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, participarán en este proceso a través de las autoridades educativas de las entidades federativas. Capítulo 2. De los fines de la educación. Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios persigue los siguientes fines. 1. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. 2. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general. 3. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos con el mismo trato y oportunidades para las personas. 4. Fomentar el amor a la patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. 5. Fomentar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. 6. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre las naciones. 7.
Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación. El diálogo e intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país. 8. Inculcar el respeto por la naturaleza a través de las generaciones de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático. 9. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país. Y 10. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país. Capítulo 3 de los criterios de la educación. Artículo 16. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de los criterios en los 3 órdenes de gobierno. Además, responderá a los siguientes criterios. 1. Será democrática, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 2. Será nacional, en cuanto que sin hostilidades ni exclusivismos, la educación atenderá a la comprensión y solución de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a la defensa de nuestra soberanía e independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. 3. Será humanista, al fomentar el precio y respeto por la dignidad de las personas, sustentando en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegios de raza, religión, grupos, sexo o de persona. 4. Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como los núcleos básicos de la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia. 5. Inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la de reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia, así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la sociedad. 6. Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género. Respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos. 7. Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras del aprendizaje y la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. 8. Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre las bases del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida, y del reconocimiento de sus derechos en un marco de inclusión social. 9.
Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social. Y 10. Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propician el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Capítulo 4 de la orientación integral. Artículo 17. La orientación integral en la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje, acorde con este criterio. Artículo 18. La orientación integral en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del sistema educativo nacional considerará lo siguiente. 1. El pensamiento lógico-matemático y la alfabetización numérica. 2. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita con elementos de la lengua que permitan la construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación entre ellos. 3. El conocimiento tecnológico con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, manejo de diferentes lenguas y herramientas de sistemas informáticos y de comunicación. 4. El conocimiento científico a través de la apropiación de principios, modelos y conceptos científicos fundamentales, empleo de procedimientos experimentales y de comunicación. 5. El pensamiento filosófico, histórico y humanístico. 6. Las habilidades socioemocionales como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de contenidos y formas, el respeto por los otros, la colaboración y el trabajo en equipo, la comunicación, el aprendizaje informal, la productividad, capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad, trabajo en red y empatía, gestión y organización. 7. El pensamiento crítico como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad. 8. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje diversos. 9. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad. 10. La apreciación y creación artística a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas. Y 11. Valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una educación cívica. Artículo 19. En las normas e instrumentos de la planeación del Sistema Educativo Nacional se incluirán el seguimiento, análisis y valoración de la orientación integral en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Esto con el fin de fortalecer los procesos educativos. Artículo 20. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Esto para propiciar la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües. Esto para que puedan acercarse a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva.
Artículo 21. En este artículo, la evaluación de los educandos va a ser integral y va a comprender la valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y en general el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. Aquí las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y a las maestras y padres de familia o tutores los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como las observaciones sobre el desempeño académico y conducta de los educandos que les permitirá lograr un mejor aprovechamiento. Esto hace referencia a que, por ejemplo, al finalizar un bimestre o un parcial en las escuelas, se llama a los papás o tutores de los educandos para que formen parte de una junta en la cual se ponen en tela de juicio lo que son los resultados que han obtenido en los exámenes o en el parcial que es al finalizar, y si hay alguna conducta en donde se le pueda orientar a ese alumno para mejorar, va a ser muy bien para que pueda tener un aprovechamiento de calidad. Capítulo 5. Este habla acerca de los planes y programas de estudio. Artículo 22. Este hace referencia de los planes y programas a los que este se refiere. Aquí este capítulo favorece el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal. Considera la diversidad de saberes que tengan un carácter didáctico y curricular que va a ser diferenciado. Este va a corresponder a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país. Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos didácticos y evaluación del aprendizaje y de acreditación. Estos se van a establecer de acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción educativa, así como a las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las instituciones educativas. Este proceso educativo que se genera a partir de la aplicación de planes y programas de estudio van a estar basados en la libertad, creatividad y responsabilidad que van a asegurar una armonía entre las relaciones de los educandos y docentes, y este a su vez va a promover un trabajo colaborativo, el cual es para asegurar la comunicación y el diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa. Aquí los libros de texto que se van a utilizar para cumplir con los planes y programas que serán impartidos por el Estado y que se derive de la aplicación de este capítulo deberán ser autorizados por la Secretaría en los términos de esta ley, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de lo que no se cumpla con este requisito. Las autoridades escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento a las autoridades educativas correspondientes cualquier situación contraria a este precepto. Artículo 23. La Secretaría determina planes y programas de estudio que serán aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, desde la educación preescolar, primaria, secundaria, educación normal, y también es aplicable para la formación de maestras y maestros de la educación básica, de conformidad a los fines y criterios que se establecen en los artículos 15 y 16 de esta ley. Para tales efectos, la Secretaría considera la opinión de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. De igual forma, tomará en cuenta aquello que, en su caso, formule la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
Las autoridades educativas de los gobiernos, de las entidades federativas y municipios podrán solicitar a la Secretaría actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudio para entender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que los planes y programas de estudio se elaboren, a los que tiene referencia este artículo, se van a poder fomentar acciones para que emitan su opinión maestras y maestros, así como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De igual forma, serán consideradas las propuestas que se formulen de acuerdo con el contexto de la prestación del servicio educativo y respondan a los enfoques humanista, social, crítico, comunitario e integral de la educación, entre otros, para la recuperación de los saberes locales. Artículo 24. Los planes y programas de estudio en educación media superior promueven el desarrollo integral de los educandos, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias profesionales. Esto a través de aprendizajes significativos en las áreas disciplinares de las ciencias naturales y experimentales, las ciencias sociales y las humanidades, así como en las áreas de conocimientos transversales que se integran por el pensamiento matemático, historia, comunicación, cultura, las artes, la educación física y el aprendizaje digital. En el caso del bachillerato tecnológico, profesional técnico bachiller y tecnólogo, los planes y programas de estudio favorecerán el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para alcanzar una vida productiva. Para su elaboración, debe atenderse un marco curricular común que sea establecido por la Secretaría con la participación de las comisiones estatales de planeación y programación en educación media superior o sus equivalentes, para el propósito de contextualizarlos a sus realidades regionales. La elaboración de planes y programas de estudio de los bachilleratos de universidades públicas autónomas por ley se sujetarán a las disposiciones correspondientes. Artículo 25. Los planes y programas de estudio de las escuelas normales deben responder tanto a la necesidad de contar con profesionales para lograr la excelencia en educación como a las condiciones de su entorno para preparar maestras y maestros que estén comprometidos con su comunidad. Estos planes y programas son revisados y evaluados para su actualización. Se considera el debate académico que surge de la experiencia práctica de tales como maestros y maestros, así como de la visión integral e innovadora de la pedagogía y la didáctica. Además, se impulsará la colaboración y vinculación entre escuelas normales y las instituciones de educación superior para su elaboración. Las revisiones a las que se refieren en este artículo consideran los planes y programas de estudio de la educación básica con la finalidad de que, en su caso, las actualizaciones a realizarse contribuyan al logro del aprendizaje de los educandos. En el artículo 26 habla acerca de que los planes y programas de estudio hacen referencia a aspectos culturales, artísticos y literarios o en la materia de estilos de vida saludables y educación sexual integral y reproductiva. Aquí la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud, respectivamente, pueden hacer sugerencias sobre el contenido a la Secretaría a efecto de que ésta determine lo conducente, o sea que el material que se va a impartir en todos los temas que se acaban de mencionar tiene que ser aprobado por la Secretaría. No pueden publicar cualquier tipo de material a menos de que sea aprobado. En el artículo 27, la Secretaría realiza revisiones y evaluaciones de forma sistemática y continuas de los planes y programas a los que se refiere este capítulo, con el fin de mantenerlos permanentes y actualizados. Así se pueden asegurar de que los contenidos
de la orientación integral para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación. Esto fomentará la participación de los componentes que integren el sistema educativo nacional. Artículo 28. Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente capítulo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y el órgano informativo oficial de cada entidad federativa. Y previo a su aplicación, se deberá capacitar a las y los maestros respecto a su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios. En el caso de los planes y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales de las autoridades educativas y organismos descentralizados correspondientes. Artículo 29. En este artículo habla acerca de los planes de estudio y lo que establecerán. En los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo. Los contenidos fundamentales de estudio, que están organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje, que como mínimo, el educando debe acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo y que atiendan a los fines y criterios referidos en los artículos 15 y 16 de esta ley. Las consecuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo. Los contenidos a los que se refiere el artículo 30 de esta ley están de acuerdo con el tipo y nivel educativo, y también los elementos que permitan la orientación integral del educando, que se establecen en el artículo 18. Los programas de estudio deberán contener los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas dentro del plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. También podrán incluir orientaciones didácticas y actividades con base a enfoques y métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, como las metodologías que fomenten el aprendizaje colaborativo, entre los que se contempla una enseñanza que permita utilizar la recreación y el movimiento corporal como base para mejorar el aprendizaje y obtener un mejor aprovechamiento académico, además de la activación física, la práctica del deporte y la educación física de manera diaria. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para, desde ello, contribuir a la construcción de una sociedad de igualdad entre hombres y mujeres, reconociendo sus derechos para que se ejerzan en igual de oportunidades. Artículo 30. Habla acerca de los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan en el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo. Entre otros pueden ser aprendizaje de matemáticas, el conocimiento de la lectoescritura, la literacidad, para un mejor aprovechamiento de la cultura escrita, el aprendizaje de la historia, geografía, civismo y filosofía, fomento de la investigación, la ciencia, tecnología, innovación, así como comprensión, aplicación y uso responsable, conocimiento y, en su caso, aprender las lenguas indígenas de nuestro país, reconocer la importancia de la pluralidad lingüística de la nación y respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, aprender acerca de las lenguas extranjeras, fomentar la activación física, practicar el deporte y educación física. La promoción de estilos de vida saludable, la educación para la salud, la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre, fomentar la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria, la educación sexual integral y reproductiva,
que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual, mejor conocidas como ETS, educación socioemocional, prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el conocimiento de sus causas, los riesgos y las consecuencias que puede contener, conocimiento de la diversidad de capacidades de las personas, a partir de reconocer su ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje, así como el uso del lenguaje de señas mexicanas y fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas. Promocionar el emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera, el fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuenta, la integridad, protección de datos personales, así como el conocimiento de los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo. La educación ambiental para la sustentabilidad que integre el conocimiento de los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del cambio climático, así como la generación de conciencia para la valoración del manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la participación social en la protección ambiental. También aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil, esto para integrar los elementos básicos de prevención y autoprotección, también la resiliencia, así como la mitigación y adaptación entre los efectos que presente el cambio climático y riesgos inherentes a otros fenómenos naturales, fomentar valores y principios del cooperativismo que propicien la construcción de relaciones solidarias y fraternas, promoción de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y bienestar general, fomentar la lectura y uso de libros, materiales diversos y dispositivos digitales, promocionar el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante esta, la cultura de la legalidad, de la inclusión, la no discriminación, la paz, la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como practicar valores, el conocimiento de los derechos humanos para garantizar el respeto a los mismos. Conocer las artes, valorarlas, la apreciación, preservación y respeto del patrimonio musical, cultural y artístico, así como el desarrollo de la creatividad artística por medio de los procesos tecnológicos y tradicionales. La enseñanza de la música para potencializar el desarrollo cognitivo y humano, así como la personalidad de los educandos. El fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial, además necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación establecidos en los artículos 15 y 16 de la presente ley. Título tercero del Sistema Educativo Nacional. Capítulo 1 de la naturaleza del Sistema Educativo Nacional. Artículo 31. El Sistema Educativo Nacional es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, desde la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias. Artículo 32. A través del Sistema Educativo Nacional se concentrarán y coordinarán los esfuerzos del Estado, de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación que son establecidos por la Constitución y las leyes de la materia. Artículo 33.
Para lograr los objetivos del Sistema Educativo Nacional, se llevarán a cabo una programación estratégica para que la formación docente y directiva, la infraestructura, así como los métodos y materiales educativos se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación y esto contribuya a su mejora continua. La Secretaría presentará ante el Sistema Educativo Nacional la programación a la que se refiere esta disposición, así como articular y ejecutar en coordinación con las autoridades competentes, que en su caso, las acciones que se deriven para su cumplimiento. Artículo 34. En el Sistema Educativo Nacional participarán, con sentido de responsabilidad social, los actores, instituciones y procesos que lo componen. Y estos son los educandos, las maestras y los maestros, las madres y padres de familia o tutores, así como a sus asociaciones, las autoridades educativas, las autoridades escolares, personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas, que le presten algún servicio público de educación, instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, los sistemas y subsistemas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás disposiciones aplicables en materia educativa, las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudio, instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, planes y programas de estudio, muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación, los consejos de participación escolar o sus equivalentes, creados conforme a esta ley, los comités escolares de administración participativa y todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación. La persona que sea titular de la Secretaría presidirá el Sistema Educativo Nacional, sus lineamientos para un funcionamiento y operación se determinará en las disposiciones reglamentarias correspondientes. En el artículo 35 nos habla acerca de la educación que se imparta en el Sistema Educativo Nacional y esta se debe organizar en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. En tipos podemos observar que son los de educación básica, medio superior y superior. Niveles son los que se indican para cada tipo educativo en esta ley. Modalidades encontramos escolarizada, no escolarizada, mixta. En opciones educativas son las que se determinan para cada nivel educativo en los términos de esta ley y las disposiciones que de ella deriven. En estas vamos a encontrar las de educación abierta y a distancia. Además de lo anterior, se consideran parte del Sistema Educativo Nacional la formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la educación física y la educación tecnológica. La educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en esta ley. De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para ofrecerles una oportuna atención. En el artículo 36, la educación en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas deberá responder a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país, así como de la población rural, dispersa y grupos migratorios, además de las características y necesidades de los distintos sectores de la población. En el capítulo 2 hablaremos del tipo de educación básica.
Artículo 37. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria, y los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, pueden ser educación inicial escolarizada y no escolarizada, educación preescolar general, indígena y comunitaria, en la primaria general, indígena y comunitaria, secundaria, entre las que pueden encontrarse la general, la técnica, comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría, secundaria para trabajadores y telesecundaria. De manera adicional, se consideran aquellos para impartir educación especial. Estos incluyen los centros de atención múltiple. Artículo 38. En educación inicial, el Estado, de manera progresiva, generará las condiciones para la prestación universal de este servicio. Con esto nos referimos a que las autoridades educativas deben impulsar una cultura a favor de la educación inicial, con base en diversas campañas, programas y estrategias con el apoyo de los sectores sociales y privados. Para todo esto se tienen que promover diversas estrategias educativas que deberán ser impartidas con el desarrollo en el seno de las familias a nivel comunitario, en las cuales se debe proporcionar orientación psicopedagógica y serán apoyadas por las instituciones encargadas de la protección y defensa de la niñez. Artículo 39. La Secretaría determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, con la opinión de las autoridades educativas de las entidades federativas y la participación de otras dependencias e instituciones públicas, sector privado, organismos de la sociedad civil, docentes, académicos y madres y padres de familia o tutores. Esos principios podrían abarcar lo que se lleva como un enfoque integral, lo que abarca el respeto hacia los derechos de los niños, la participación de la familia en cuanto a decisiones escolares, a la actualización de la mejora de espacios y la atención a los niños. Artículo 40. Los principios rectores y objetivos estarán contenidos en la Política Nacional de Educación Inicial, la cual será parte de una estrategia de atención integral a la primera infancia. La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia es producto del análisis, consulta y deliberación del seno de trabajo de la Comisión de la Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La estrategia es que el Estado pueda ayudar a generar condiciones que puedan posibilitar a las personas vivir en mejores condiciones en la sociedad. Artículo 41. La Secretaría, en coordinación con las autoridades del sector salud, así como los sectores social y privado, fomentarán programas de orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva que mejore la calidad de vida de las niñas y niños menores de 3 años. Un adecuado estado de nutrición es vital para que todos los niños y niñas, en especial, puedan tener un buen desarrollo y un buen mantenimiento biológico. Todo esto debe estar asociado, digamos, a los sectores para que puedan ayudar a que estos niños y niñas puedan tener un mejor desarrollo nutricional, ya que de lo contrario todo esto puede recaer en enfermedades, convirtiéndose en un muy fuerte problema social. Artículo 42. La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar. Es importante que los niños asistan al preescolar, ya que no solamente fortalece el conocimiento cognitivo, sino que también se logra una integración con los otros menores, ya que esto puede ayudar y favorecer las habilidades socioemocionales, ya que en este caso pues el niño ya aprende a convivir y también a desarrollar y podrá fortalecer sus competencias lingüísticas. Artículo 43. El Estado impartirá la educación multigrado,
la cual se ofrecerá dentro de un mismo grupo a estudiantes de diferentes grados académicos, niveles de desarrollo y de conocimientos, en centros educativos en zonas de alta y muy alta marginación. Las escuelas multigrado son aquellas en las que todos sus docentes atienden a estudiantes de más de un grado escolar. Según el nivel educativo, las escuelas pueden contar con hasta 3 docentes para atender los grados existentes. Esta forma de organización educativa se da principalmente en zonas rurales dispersas o especiales. No obstante, al no ser concebida como un servicio educativo distinto, carece de materiales didácticos propios, lo que la limita con respecto a escuelas que tienen mayores recursos disponibles. Capítulo 3. Artículo número 44. La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller y los equivalentes a este, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organiza a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y garantiza el reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo. La educación media superior es sin duda una de las más importantes, ya que se ofrece una formación en la que el aprendizaje involucra un proceso de reflexión, búsqueda de información y apropiación del conocimiento en múltiples espacios del desarrollo del alumno. Artículo 45. Los niveles de bachillerato, profesional técnico bachiller y los demás equivalentes a este se ofrecen a quienes han concluido estudios de educación básica. Las autoridades educativas podrán ofrecer los siguientes servicios educativos. Estos abarcan el bachillerato general, el bachillerato tecnológico, el bachillerato intercultural, el artístico, profesional técnico bachiller, telebachillerato comunitario y la educación media superior a distancia y tecnólogo. La modalidad no escolarizada estará integrada, entre otros servicios, por el Servicio Nacional de Bachillerato en línea y aquellos que operen con base en la certificación por evaluaciones parciales. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán de manera progresiva políticas para garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en este tipo educativo, poniendo énfasis en los jóvenes a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos. También implementarán un programa de capacitación y evaluación para la certificación que otorga la instancia competente. Esto es para egresados de bachillerato, profesionales técnicos de bachiller o también sus equivalentes, que no hayan ingresado a la educación superior, y todo esto con la finalidad de proporcionar herramientas que les permitan integrarse al ámbito laboral. Capítulo 4. Artículo 47. La educación superior como parte del sistema educativo nacional y último esquema de la prestación de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el servicio que se imparte en sus distintos niveles, después del tipo medio superior. Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Esta comprende también la educación normal en todos sus niveles y especialidades. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, deben establecer políticas para fomentar la inclusión, la continuidad y el egreso oportuno de los estudiantes inscritos en la educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes y determinando medidas que amplíen el ingreso y la permanencia a toda aquella persona que cumple los términos de ley en la materia. Artículo 48. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas. Con esto nos referimos a que las políticas de la educación superior van a estar basadas en el principio de la equidad entre las personas,
y tendrá como objetivo disminuir las brechas de cobertura educativa entre las regiones, entidades y territorios del país, así como fomentar acciones institucionales de carácter afirmativo para compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y permanencia en los estudios por razones económicas, de género, origen étnico o discapacidad. Artículo 49. Las autoridades educativas respetarán el régimen jurídico de las universidades a las que la ley les otorga autonomía, en los términos establecidos en la fracción séptima del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica, entre otros, reconocer la facultad para ejercer la libertad de cátedra e investigación, crear su propio marco normativo, la libertad para elegir sus autoridades, gobernarse a sí mismas y administrar su patrimonio y recursos. La Secretaría propondrá directrices generales para la educación superior y acordará los mecanismos de la coordinación pertinentes con las instituciones públicas de la educación superior, estas incluyendo aquellas que la ley otorga autonomía, conforme a lo previsto en la ley y establecido en la Ley General de Educación Superior. Artículo 50. Se impulsará el establecimiento de un Sistema Nacional de Educación Superior que coordine los subsistemas universitario, tecnológico y de educación normal y formación docente. Con todo esto permitirá garantizar el desarrollo de una oferta educativa con capacidad de atender las necesidades nacionales y regionales, además de las prioridades específicas de formación a profesionistas para el desarrollo del país. Artículo 51. Se apoyará el desarrollo de un espacio común de educación superior, que permita el intercambio académico, la movilidad nacional e internacional de estudiantes, profesores e investigadores, así como el reconocimiento de créditos y colaboración interinstitucional. La Ley General de Educación Superior determinará la integración y los principios para la operación y la ejecución de este sistema. Capítulo 5. Artículo 52. El Estado garantizará el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación y la cultura. Promoverá el desarrollo, la vinculación y divulgación de la investigación científica para el beneficio social. El desarrollo tecnológico y la innovación, asociados a la actualización, a la excelencia educativa y a la expansión de las fronteras del conocimiento, se apoyará las nuevas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Artículo 53. Las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias impulsarán en todas las regiones del país el desarrollo de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación. Estos se conforman de algunas características, como por ejemplo, la promoción del diseño y la aplicación de métodos y programas para la enseñanza, el aprendizaje y el fomento de la ciencia, el apoyo de la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación científica, humanística y tecnológica. También la creación de programas de difusión para impulsar la participación y el interés de las niñas, niños y adolescentes en el fomento de las ciencias, las humanidades y las tecnologías, al igual que también el impulso de políticas y programas para fortalecer la participación en las instituciones públicas de educación superior. Artículo 54. Las instituciones de educación superior promoverán a través de sus ordenamientos internos que sus docentes e investigadores participen en actividades de enseñanza, tutoría, investigación y aplicación innovadora del conocimiento. El Estado tendrá que apoyar la difusión e investigación científica, humanística y tecnológica que contribuya a la formación de investigadores y profesionistas altamente calificados. Artículo 55. La Secretaría, en coordinación con los organismos y autoridades correspondientes, y de acuerdo con lo dispuesto en las leyes en la materia, establecerá los mecanismos de colaboración para impulsar programas de investigación e innovación tecnológica
en las distintas instituciones públicas de educación superior.